Hola, en esta ocasión nos toca hablar acerca de un tema bastante necesario, sensible para las personas, para los ciudadanos, para el Estado, para quienes hacen las instituciones educativas de salud, como es el ámbito del derecho de la niñez y el ámbito de las medidas de protección. Para iniciar el tema de las medidas de protección, es importante que conozcamos que en 1989, el 20 de noviembre para ser exactos, la Organización de las Naciones Unidas logró a través de sus países firmar lo que se llama y lo que se conoce como la Convención Internacional o Universal sobre derechos de los niños, sobre los derechos de los niños. Esta consigo trae un cambio radical frente a el cómo nosotros tenemos que entenderle a el ámbito de los derechos de los niños y cómo tenemos que dar su aplicabilidad o su aplicación. Básicamente desde algunos criterios. Uno, se contrarresta la doctrina de situación irregular y salta a la luz de los derechos humanos la doctrina de protección integral. Esta doctrina de protección integral plantea ubicarle al niño, niña o adolescente como sujeto de derechos, o sea, la persona que tiene que ser también escuchada al momento en que la autoridad administrativa o judicial tenga que resolver algo sobre este niño, sobre este sujeto de protección de derechos. Primer parámetro. Esta convención plantea 4 grandes principios, como es la no discriminación, principio que además tiene un enlazamiento directo con lo que es la igualdad de oportunidades. Las niñas y niños tienen que tener las mismas oportunidades frente a su desarrollo como tal. El siguiente principio es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El siguiente es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Y el cuarto, importante, la opinión del niño. El niño tiene que ser escuchado. Tiene que ser escuchado por la autoridad administrativa, por la autoridad judicial, el momento que tiene que resolverse sobre sus derechos, básicamente. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo plantea precisamente cómo poder el Estado y la familia proteger esto. Esto se une con lo que dispone el artículo 19 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente en el ámbito en el que es el Estado, la sociedad y la familia quienes deben proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos un tratado internacional universal y un convenio internacional de carácter interamericano. El artículo 19, como se les ha indicado, y la convención misma sobre derechos de los niños en el ámbito internacional. En el ámbito nacional y ecuatoriano es en el 2008 cuando se genera este nuevo ordenamiento jurídico en donde nos permite establecer al Estado ecuatoriano como un Estado social, un Estado de justicia y de derechos, ¿no? En donde el artículo 75 determina que los operadores de justicia tienen que aplicar la doctrina de protección integral y además tiene que ser justicia especializada. Entonces, 2 parámetros fundamentales desde el punto de vista de la administración de justicia o el acceso a la administración de justicia
Ojo, no nos olvidemos que el acceso a la administración de justicia no es solamente al ámbito judicial, sino también al ámbito administrativo. Así lo ha determinado en varios fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces dice que todos los operadores de justicia. ¿Quiénes son los operadores de justicia aquí? Jueces de niñez, jueces de familia, jueces multicompetentes en los cantones donde no hay esta especificidad, integrantes de las juntas cantonales, ¿sí? Consejos cantonales de protección de derechos, autoridades como tal, ¿no? Deben aplicar en su momento, ¿no? la doctrina de protección integral. Esta doctrina de protección integral plantea precisamente que el centro de toda protección tiene que ser el sujeto, que es el niño, niña, adolescente, como habíamos explicado bajo 4 parámetros o 4 fundamentos básicos o principios básicos. Pero desarrollemos el ámbito de las medidas de protección. Con este análisis que hemos iniciado, tenemos que a partir del año 2003 el Estado ecuatoriano comienza a cambiar, fruto de que, insisto, en 1989 se da la Convención sobre Derechos de los Niños, en el 2003 se dan las reformas y pasamos de este ámbito de situación irregular al ámbito de protección integral con el nacimiento del Código de la Niñez y Adolescencia. Prácticamente el término menores desaparece con este código, ¿no? Es por eso que ustedes, como operadores también del sistema de justicia, auxiliares de este sistema, tienen que, al referirse a este grupo de atención prioritaria, referirse no como menores, sino como niños, niñas y adolescentes, en razón al artículo 175 constitucional. Porque, insisto, nos dice que debemos aplicar los operadores de justicia tal situación. Y claro, fiscales, jueces, integrantes de juntas cantonales, consejos cantonales, tienen con más fuerza aún aplicar la doctrina y los términos correspondientes. Que hay una diferencia indiscutiblemente. Si yo le trato de menor a un niño, niña o adolescente o una persona menos de 18 años, le apego a una consideración de la teoría del minorismo, que significa indiscutiblemente que le veo más como un objeto de derechos que como un sujeto de derechos. Es por eso que estos cambios son valederos e importantes desde el punto de vista de la ley ecuatoriana y de la doctrina como tal. Entonces, 2003, incluso antes de que esté en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, se conocía ya como este cambio de terminología entre menor y niños, niñas y adolescentes. En el 2008 aparece la Constitución y es necesario hacer unas reformas al Código de la Niñez, que ustedes conocen con la ley reformatoria del 2009. Sin embargo, al día de hoy, 2019, con mucha fortaleza puedo decirles que hay cosas que se tienen que cambiar. La ley del 2003 más las reformas del 2009 con la Constitución están cada una por su lado, no tienen una vía de congruencia en el ámbito normativo y es fundamental que a la luz de la Constitución de la República del Ecuador tengamos un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia adecuado a la misma. Frente al ámbito de las medidas de protección, partiendo de este artículo 19 comentado hace anteriores minutos de la Convención sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José, la Convención Americana, en donde se establece que es la familia, el Estado y la sociedad quien tiene que prestar todo el auxilio a niños, niñas y adolescentes, tenemos que precisamente el Código de la Niñez recogió estos parámetros del Pacto de San José frente al ámbito de la protección de la niñez.
Es así que el artículo 79, en primer lugar, nos trae la posibilidad de determinar qué son las medidas de protección, y precisamente dentro del capítulo del maltrato, del abuso, de la explotación sexual, de la explotación laboral, y nos indica que es toda conducta o omisión que provoca o puede provocar daño a la integridad física, moral, espiritual, sexual de un niño, niña o adolescente. Para esto hay dos catálogos de protección. Al referirme a catálogos, son parte de este mismo cuerpo normativo que estamos hablando, que es el Código de la Niñez y Adolescencia, y está en el artículo 79 el primero y 217 el segundo, en donde se nos da la posibilidad de varias medidas de protección, tanto en el artículo 79 y en el artículo 217. Lo importante aquí es establecer que existen dos ámbitos de competencia, un ámbito administrativo y un ámbito judicial. O sea, existen medidas de protección administrativas y medidas de protección judiciales. Las medidas administrativas de protección exclusivamente se refieren a que pueden ser emitidas o dictadas por juntas cantonales de protección de derechos y jueces de la niñez, familia, mujer, niñez y adolescencia, o jueces multicompetentes en los lugares donde no exista esta especialización. Y las medidas de protección judiciales son exclusivas del juez o jueza, ¿no? Básicamente el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción, para ya dejarlas a un lado desde el ámbito y el punto de vista del catálogo que estamos realizando. Entonces, ¿qué significa? Que tanto las juntas cantonales como los jueces y juezas son competentes para el conocimiento de estas medidas administrativas de protección. Estas medidas administrativas de protección, que se encuentran detalladas, como decía, como catálogo en el 79 y en el 217 del Código de la Niñez, y desarrolladas también en el artículo 215 del mismo. Las administrativas pueden ser emitidas, insisto, por el ámbito administrativo, las juntas cantonales y los jueces. Estas medidas se tienen conocimiento a través de una denuncia. Padre, madre, niño, niña, adolescente, institución educativa, persona que está a cargo del niño, persona que conozca sobre la situación, una posible vulneración de derechos de este niño, niña o adolescente, informa a la autoridad competente y éste asume a través de medidas de protección su aboco de conocimiento. Este conocimiento tiene que realizarse a través de emitir medidas que puedan prevenir o poner fin a esta posible vulneración de derechos. Y ahí sí manejamos el artículo 79 y el artículo 17, porque ahí está básicamente este catálogo en donde se desarrolla los puntos de intervención que puede desarrollar el Estado y que puede disponer a la familia, a la sociedad e incluso al mismo niño, niña o adolescente. Así es como se debe de plantear este tipo de acciones, tipo de medidas. Desde el punto de vista judicial o jurisdiccional, se ha establecido de que tienen que ser en vía sumaria o juicio sumario estas medidas cuando inician por un ámbito de maltrato. Cuando es por esto, precisamente se tiene que seguir todo el lineamiento que establece el artículo pertinente 332 del Código Orgánico General de Procesos. Estas medidas se puede disponer bajo dos parámetros e incluso hasta un tercer parámetro.
Uno, el peligro de mora, o periculum in mora. Dos, la famosa apariencia de buen derecho, o fonus bonus juris. Y tres, inaudita altera parte, sin necesidad de que conozca la contraparte. Son tres parámetros que muchos doctrinarios del ámbito de medidas cautelares han señalado. Estas medidas siempre plantean, insisto, prevenir y promover que pongas fin a la posibilidad de una violación de un derecho de un niño, niña o adolescente. Y con estos criterios, lo que se plantea es que en la primera providencia, auto de sustanciación, providencia, si es que es desde el punto de vista de la Junta Cantonal, pueda emitirse medidas que puedan prevenir o provocar que se prevenga y se limite el ámbito de la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros, al revisar el artículo 79, al indicarles que existe un catálogo precisamente de derechos en el cual los jueces y la autoridad administrativa puede valerse, tenemos que existe el allanamiento del lugar donde se encuentra el niño, niña o adolescente, la custodia familiar o el acogimiento institucional. Aquí hay que valorar cuándo es custodia familiar, cuándo se puede disponer un acogimiento institucional. El acogimiento institucional, no hay que olvidar, es una medida eminentemente judicial. Sin embargo, puede ser dispuesta en un momento por la autoridad administrativa, sin Junta Cantonal, por un caso de emergencia, hasta por 72 horas, y enviar al juez para su definición las medidas o ratificación, o que dicte otras. La custodia familiar, por lo general, se puede emitir por una circunstancia que esté viviendo el niño. Poner un ejemplo, la madre o el padre viajan a los Estados Unidos, o viajan en una situación de emergencia, o viajan por algunas otras circunstancias de propia movilidad humana, y en ocasiones los abuelos se hacen cargo, u otros miembros de la familia se hacen cargo del niño, niña o adolescente, y no saben cómo estructurar esa figura jurídica. Precisamente está también la custodia familiar, ¿no? Entonces la custodia familiar es precisamente para esto, es el cuidado y la protección diaria que puede tener el niño, niña o adolescente, ¿no? Entendiendo que un juicio de tenencia puede durar un tiempo hasta que se demuestre a través de las pruebas quién tiene o no la razón. Sin embargo, como esta custodia es inmediata, es con el objeto de prevenir, con el objeto de limitar, con el objeto de eliminar una violación de los derechos de los niños, precisamente está esta posibilidad de cuidado. Un tercer parámetro es la inserción del niño, niña o adolescente en un programa de protección, entendiendo que los programas de protección son distintos y diferentes, ¿no? De atención y protección, así se llama, como cuáles. Las instituciones públicas como el MIES tienen programas de educación, programas de incorporación a procesos de apoyo, ¿no? Otros, como los GATS municipales, emprenden acciones frente a circunstancias o situaciones de educación y culturales, ¿no? Apoyo a las familias. Entonces, en podemos trabajar frente a esta incorporación o inserción del niño en estos aspectos. El cuarto punto acá es, por ejemplo, la concesión de boletas de auxilio. Boletas de auxilio que tienen una finalidad, indiscutiblemente, auxiliar de forma inmediata al niño, niña, adolescente, para evitar su vulneración de derechos o que continúe la vulneración de derechos. Pero esta concesión o esta boleta de auxilio no es la misma boleta de auxilio que se recibe por parte de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, o personas o demás familiares o que pertenezcan al vínculo familiar.